que son los utilizados en el trastorno de la primeras cosas que vamos a tener en la casa en este campo. Primero de ellos es que la población es podemos regularlo o podemos manejarlo, pero no. Mucha gente piensa que no puede agarrar y hacer la manipulación, lo que quiere, eso no está bien. Tiene que siempre hacerse en base a criterios sólidos y por sobre todo ecuánimes. ¿Entendido? Entonces tenemos que hablar de la población. Es un fenómeno que acontece en nuestro organismo en todo momento. Está dado por varios componentes. Uno de ellos son las plaquetas. Las que estamos viendo acá, estas son las plaquetas redonditas que cuando se activan por acción del factor tisular van a transformar su forma, estas van a cambiar de forma y van a empezar a liberar sus plaquetas. Primero, no nos olvidemos que en el endotelio existe la presencia de células que van a fenotípicamente secretar un anticoagulante esencial para que no se forme un trombo. No vamos a hablar de coágulos. El término adecuado se llama trombo. Entonces, una vez que en el vaso sanguíneo sucede la exposición de colágeno o del factor von Willebrand, que es uno de los que está siendo secretados ahí, guardados por las células endoteliales, hace su aparición, se va a producir la activación de las plaquetas. ¿Y qué van a hacer las plaquetas? Las plaquetas lo único que van a hacer, jóvenes, aquí está, se los muestro, es liberar tromboxano A2, que es un vasoconstrictor y activador del fenómeno de la coagulación. Van a liberar ADP, que es un factor agregante plaquetario, y extra de esto van a liberar una sustancia que se llama serotonina. Y esta serotonina va a estimular, ¿qué cosa? Que las plaquetas se activen, es decir, que cambien su forma y empiecen a adherirse. La serotonina, agregante plaquetario, vasoconstricción. Tromboxano A2, vasoconstrictor, agregante plaquetario. ADP, agregante plaquetario. Entonces eso va a hacer que haya mediante la acción de estas sustancias, hay un cambio en el receptor de la integrina, aquí la tienen, porque es un fármaco, aquí está, de la integrina, un 2B3A. Y esta integrina, que es parte de la membrana de las plaquetas, va a permitir que las plaquetas, a cambiar de forma, puedan unirse al fibrinógeno y empezar a crear enlaces cruzados entre las plaquetas. Eso es algo que ustedes ya lo han llevado en anatomía y fisiología. ¿Entendido? Ahora, al mismo tiempo se va a producir, miren, la liberación y la activación de las dos vías de la coagulación. Pues el sistema de coagulación tiene dos vías, una vía extrínseca y una vía intrínseca, mediante sustancias que están en la sangre, en el plasma, que son los factores de la coagulación. ¿Y cuáles son los factores de la coagulación? Así de fácil y rápido se los digo. Factor 1, por favor, todo esto que les estoy dando está en el capítulo 34.1, está ahí, ustedes me siguen. Factor 1, fibrinógeno. Factor 2, protropina. Factor 3, tromboplastina hística o tisular. Factor 4, calcio. Factor 5, proacelerina. No hay factor 6, es directamente a factor 7, proconvertido. Factor 8, factor anti así se llama. Factor 9, factor de Christmas, así se llama, factor Christmas, pero en vuestro libro lo han traducido como factor Navidad. Navidad, pues miren ya, es el factor antimofílico B o factor Christmas, así es el 9. El factor 10 es el factor Stuart Power. Factor 11, factor que se llama antecedentes factor 12, el factor Hageman. Factor 13, factor estabilizador de la proteína. Pero aparte de eso, dice aquí, proteína C, aquí está, proteínas S son moléculas que se van a liberar, ahorita vamos a hablar de ellas, son sustancias proteinas, van a liberar para control de la el plasminógeno, que obviamente lo vamos a ver. Entonces, estos son los factores de la coagulación que cuando existen
la presencia del factor von Willebrand. Cuando se han activado las plaquetas, estos factores se empiezan a activar. ¿Y qué va a suceder? Por favor, muy atentos a esto, jóvenes, porque esto es primero, los factores en ser activados para la coagulación es el de las plaquetas. Se va a formar un tapón plaquetario. Ese tapón plaquetario va a hacer que se actúen las dos vías de la coagulación. La vía extrínseca, que es la vía externa, o sea, es cuando te cortas tu dedo, algún fenómeno, es directamente. Se activa el factor 7, se vuelve factor 7 activado, y de ahí se vuelve, actúa sobre el factor 10, que se vuelve factor 10 activado. Ahí lo dejaré. Pero aquí viene la vía intrínseca. La vía intrínseca es que demora más, no acontece por traumas o sino acontece principalmente por estas incidencias, daños en el endotelio, digamos la aterosclerosis, daños en el endotelio, que quiere decir estas cizañas, el endotelio un poquito empieza a salir colágeno y se activa una superficie dañada en los vasos sanguíneos. Y primero se activa el factor 12, que se vuelve 12 activado. El 12 activado actúa sobre el 11, que se vuelve 11 activado. Así de fácil. El 11 activado actúa sobre el 9, que se vuelve 9 activado. Perfecto. Y el 9 activado actúa sobre el factor 10, que lo vuelve 10 activado. Si se fijan, por favor, presten atención. Los dos factores llegan a esta parte, al 10 activado. Fíjense, las dos vías llegan al factor 10 para activarlo. ¿Se fijan? Es como que todo se junta en un solo lugar. Y aquí viene lo interesante. Una vez que el factor 10 está activado, va a actuar sobre la protrombina, el factor 2. Y esta se va a volver trombina. Ajá. La trombina 2 activado va a actuar sobre el fibrinógeno. Y lo va a ver factor 1 activado o fibrina. Qué interesante. Esa es ya la vía común. Sería común. Y el factor, escúchenme bien, la fibrina es una fibrina soluble. ¿Qué quiere decir? Que se puede diluir rápidamente y eso no nos favorece para la formación de trombo. Entonces se va a volver por acción del factor 13, que se llama factor estabilizador de la fibrina, va a hacer que la fibrina deje de ser soluble y se vuelva fibrina insoluble. Y ahí el coágulo va a empezar a hacer que la fibrina empiece a entrecruzarse y empiece a formarse una red. Va a atrapar plaquetas, va a atrapar leucocitos y va a atrapar a nuestros queridos hemantes. Así es como actúan. Esa es la cargada de coagulación. Entonces, ¿cuándo empieza a ser importante? Cuando la protrombina se vuelve trombina. Eso es lo más importante. Cuando esta se va a unir a la fibrina, va a actuar sobre el fibrinógeno y lo va a volver fibrina. La cascada de coagulación activa principalmente a partir de todos los factores, pero el último factor a ser utilizado es el 13, que es el que va a estabilizar la. El factor ístico, el factor 7, es el que activa directamente el 10, y del 10 a 2 y al 8 es así de rápido. Entonces, tienen que tener eso en mente. Ahora, hay una cosa que van a recordar siempre, por favor. El mecanismo de coagulación puede tener alteraciones. Por ejemplo, cuando nos fallan las plaquetas o el factor, ¿cómo se llama? El von Willebrand, vamos a tener sangrados en áreas superficiales, como ser las encías, como ser la piel o alteraciones. Perfecto. Eso es porque las plaquetas tienen los factores. Willebrand. Pero cuando nos falla el mecanismo, estas vías de la coagulación, vamos a tener sangrados en las articulaciones, en el retroperitoneo. El sangrado es en áreas profundas, es un sangrado grande. También hay que delimitar que existen el otro es el trombonógeno, es el que aparece principalmente en las venas. ¿Por qué es rojo? Porque tiene mucha cantidad de fibra, es más lento, hay gran actividad de glóbulos
con la arteria es de origen y el blanco prendido. Ahora, una cuestión. Primera cosa, una vez que se ha formado el tronco, tenemos que recordar esto. Primero, ¿qué va a pasar, doctor, si se sigue formando cuando empieza a seguir formándose tronco? Va a producirse inclusión. Vamos a poner algo bonito. Entonces, también el fenómeno de coagulación o la formación de trombos tiene limitantes, cosas que van a evitar que esto siga progresando. ¿Comprendido? Para eso tenemos que regular el número de la población. Y la población va a estar limitada por dos fenómenos. Por la inhibición de la fibrina y el otro fenómeno es el de la fibrinogenesis o destrucción de la fibrina. Así de fácil y rápido es. Primero, tenemos que hablar de la inhibición de la fibrina. La inhibición de la fibrina viene estando por un mecanismo que lo que va a hacer es inactivar de una forma rápida todas las proteínas de la coagulación, las cuales ya no tienen que ser utilizadas porque ya se ha formado el trombo secundario. El trombo primario es el de planetas, el secundario es este que está formándose. Y el tercer trombo tercero adecuado, de buen tamaño, que no tiene colita nada. ¿Entendido? Entonces, ¿cuáles son los factores que van a ir a la fibrina? Primero tenemos a la antiplatina y a la famosa antiproteínas y al factor inhibidor. Esta más es una proteasa segura.
Sí. 180, 220. Gracias.